Bienvenidos a Battleforge Legends, donde se relatan historias históricas, llenas de dramatismo. Hoy nos adentramos en un capítulo oscuro, pero fascinante, la crisis política de Irán en 1953. Imaginen una nación al borde del abismo, donde el orgullo nacional choca con las intrigas de los imperios. Irán, con sus valiosos yacimientos petrolíferos, se convierte en la presa en el juego de poder de la Guerra Fría. Un hombre, Mohammad Mossadegh, se atreve a desafiar a las potencias al nacionalizar la industria petrolera, decidido a devolver los recursos a su pueblo. Pero, ¿cuál es el costo de esa valentía? Un golpe de Estado brutal, orquestado por la CIA y el MI6, que derrocó a un gobierno y cambió el destino de Irán para siempre. ¿Fue esto una victoria de las potencias extranjeras o una derrota de la aspiración de libertad? Desde conspiraciones en las sombras hasta multitudes caóticas en las calles de Teherán, esta historia está repleta de giros que no te dejarán apartar la mirada. Acompáñenos a explorar cómo la traición, la ambición y el poder dieron forma a uno de los momentos decisivos del siglo XX. Prepárense, porque esto no es solo historia, es una batalla de voluntades. Comencemos. Para entender la crisis de 1953, debemos retroceder al inicio del siglo XX, cuando Irán se convirtió en el centro de atención de las potencias extranjeras. En 1921, Reza Shah Pahlavi asumió el poder mediante un golpe de Estado respaldado por los británicos. Con la ambición de modernizar el país siguiendo el modelo turco, implementó reformas audaces, desde la construcción de infraestructura hasta la reestructuración de la educación, mientras intentaba reducir la influencia británica y soviética. Sin embargo, los acuerdos con la compañía petrolera anglo-iraní otorgaron a Gran Bretaña acceso preferencial al abundante petróleo de Irán, lo que generó descontento entre la población. Durante la Segunda Guerra Mundial, la situación se volvió aún más tensa. En 1941, Gran Bretaña y la Unión Soviética invadieron el Irán neutral para asegurar los yacimientos petrolíferos y las rutas de suministro hacia la URSS contra la Alemania nazi. Reza Shah fue exiliado, dejando el trono a su joven hijo, Mohammad Reza Pahlavi. Tras la guerra, el nuevo Shah enfrentó innumerables desafíos. Las políticas represivas, la confiscación de tierras y el fracaso en mejorar la calidad de vida del pueblo lo hicieron impopular. El petróleo, un recurso valioso, seguía bajo control británico, lo que alimentó la indignación. En 1944, la Unión Soviética intentó obtener el control del petróleo en el norte de Irán, pero fracasó destacando la competencia extranjera. Estas tensiones acumuladas crearon un clima de inestabilidad, sentando las bases para las luchas políticas feroces de la década siguiente. A finales de la década de 1940, Irán estaba sumido en un ambiente de descontento generalizado, impulsado por la desigualdad económica, la pobreza generalizada y la dominación extranjera sobre los recursos petrolíferos. La mayor parte de los beneficios del petróleo fluían a las arcas de las compañías británicas, mientras los iraníes luchaban con una vida de carencias. Esta injusticia desató movimientos políticos con diferentes facciones, compitiendo por visiones para el futuro del país, creando un escenario político profundamente dividido y tenso. Los partidarios del Shah, principalmente la aristocracia y las fuerzas conservadoras, priorizaban mantener el statu quo. Apoyaban los acuerdos petroleros con Gran Bretaña, viéndolos como una forma de garantizar estabilidad económica y política, además de consolidar el poder de la monarquía. Por el contrario, el Partido Tudeh, una organización comunista,
abogaba por reformas radicales. Buscaban apoyo soviético con el objetivo de tomar el control del petróleo y derrocar la monarquía, alimentando temores sobre la influencia comunista en el contexto de la Guerra Fría. Mientras tanto, Fadayan-e-Islam, un grupo islámico extremista, emergió con una postura fuertemente anti-extranjera. Opuestos a la intervención extranjera, exigían establecer un Estado teocrático basado en la ley islámica y no dudaban en usar la violencia. Los asesinatos políticos dirigidos a funcionarios gubernamentales y figuras pro-occidentales aumentaron la inestabilidad. En medio de esta división, el Frente Nacional liderado por Mohammad Mossadegh se convirtió en una fuerza destacada. Esta alianza reunía a nacionalistas izquierdistas moderados y algunos clérigos conservadores como el ayatolá Kashani. Con lemas de reducir la influencia británica, empoderar al Parlamento y nacionalizar la industria petrolera, el Frente Nacional avivó el espíritu nacionalista, convirtiendo a Mossadegh en un símbolo de la aspiración de autodeterminación. Esta unidad, aunque frágil, sentó las bases para enfrentamientos dramáticos, llevando a Irán al borde de una crisis histórica. En 1951, Mohammad Mossadegh se convirtió en primer ministro de Irán con un apoyo abrumador del Parlamento, marcando un punto de inflexión en la historia del país. Como abogado brillante y nacionalista apasionado, Mossadegh rápidamente se convirtió en un símbolo de esperanza para millones de iraníes que anhelaban liberarse del dominio extranjero. Con una visión de reformas profundas, implementó una serie de políticas progresistas para mejorar la vida de la población. Estas reformas incluían la protección de los derechos laborales, el establecimiento de un sistema de seguridad social y la imposición de impuestos sobre la tierra para reducir la desigualdad. Sin embargo, su mayor objetivo era recuperar el control de los recursos petrolíferos, el sustento económico de Irán, de manos de la compañía petrolera anglo-iraní. En abril de 1951, Mossadegh anunció la nacionalización de la compañía petrolera anglo-iraní, un movimiento audaz para poner fin a la explotación británica de los recursos. Ordenó la expulsión del personal británico, declarando que las ganancias del petróleo se usarían para erradicar la pobreza, combatir la corrupción y promover el desarrollo del país. Esta decisión no fue solo un acto económico, sino una declaración de soberanía nacional que despertó el orgullo entre los iraníes. Sin embargo, el costo de esta audacia fue alto. En respuesta, Gran Bretaña detuvo la producción de petróleo, desencadenando una grave crisis económica. La producción de petróleo de Irán colapsó de 241 millones de barriles en 1951 a solo 10 millones en 1952. La escasez de ingresos petroleros dificultó al gobierno financiar los programas de reforma, aumentando la presión interna. Mossadegh enfrentó una fuerte oposición desde varios frentes. Los partidarios del Shah lo acusaban de desestabilizar. Los grandes terratenientes temían que las reformas amenazaran sus privilegios. Los clérigos conservadores desconfiaban de su enfoque secular, y hasta el partido Tudeh lo criticó por no ser lo suficientemente radical. Estas tensiones debilitaron la coalición de Mossadegh, aislándolo. Aún así, su determinación de nacionalizar el petróleo sentó las bases para un enfrentamiento histórico con las potencias extranjeras, particularmente Gran Bretaña, y más tarde Estados Unidos, colocando a Irán en el centro de las intrigas internacionales. La decisión de Irán de nacionalizar su industria petrolera causó un terremoto en la escena internacional, especialmente para Gran Bretaña, que veía los yacimientos petrolíferos iraníes como vitales para su economía y seguridad nacional.
El gobierno británico, furioso por la pérdida de control sobre la compañía petrolera anglo-iraní, reaccionó con fuerza. Llevaron el asunto a las Naciones Unidas y a la Corte Internacional de Justicia, pero ambos esfuerzos fracasaron por falta de base legal. Sin detenerse, Gran Bretaña impuso duras sanciones económicas, realizó ejercicios militares cerca de la frontera iraní para mostrar su poder e incluso consideró una intervención militar directa. El MI6, la agencia de inteligencia británica, apoyó secretamente protestas contra Mossadegh, fomentando la inestabilidad interna para presionar a su gobierno. Mientras tanto, Estados Unidos mantuvo inicialmente una postura neutral bajo el presidente Harry Truman. Preocupados por la expansión de la influencia soviética en la región, enviaron al diplomático Averell Harriman a Teherán para mediar entre Irán y Gran Bretaña. Sin embargo, las negociaciones colapsaron rápidamente debido a la postura inflexible de ambas partes. Truman también rechazó rotundamente la propuesta británica de ocupar el puerto de Abadán, el centro petrolero de Irán, para evitar empujar a Irán hacia los brazos de la Unión Soviética. Todo cambió cuando Dwight Eisenhower asumió la presidencia de Estados Unidos en 1952. Su política de New Look se centró en contener el comunismo globalmente, haciendo a Estados Unidos más sensible a las amenazas percibidas en Irán. El temor de que Mossadegh, con su estilo de liderazgo cada vez más autoritario, pudiera abrir la puerta al partido Tudeh, respaldado por los soviéticos, llevó a Washington a cambiar de opinión. De una posición neutral, Estados Unidos comenzó a alinearse con Gran Bretaña, viendo a Mossadegh como un riesgo en el contexto de la Guerra Fría. Este cambio sentó las bases para un plan audaz, un golpe de Estado coordinado por la CIA y el MI6 destinado a derrocar a Mossadegh y remodelar el orden político en Irán. La crisis política iraní alcanzó su punto álgido con la Operación Ajax, un plan audaz coordinado por la CIA y el MI6 para derrocar al primer ministro Mohammad Mossadegh. Entre noviembre y diciembre de 1952, estas agencias de inteligencia comenzaron a elaborar el plan con un presupuesto de $1 millón, equivalente a unos $12 millones actuales, para persuadir a Estados Unidos de participar. Gran Bretaña amplificó la amenaza del partido Tudeh, sugiriendo que Mossadegh podría permitir que Irán cayera en manos soviéticas. La figura central de la operación fue Kermit Roosevelt, un agente de la CIA, junto con el general Fazlollah Zahedi, elegido para reemplazar a Mossadegh como primer ministro. A principios de 1953, se intensificó la campaña de propaganda contra Mossadegh con artículos, panfletos y rumores difundidos para desacreditarlo. Las protestas violentas financiadas por la CIA y el MI6 aumentaron el caos en las calles de Teherán. El 15 de agosto de 1953, el Shah Mohammad Reza Pahlavi emitió un decreto redactado por la CIA para destituir a Mossadegh. Sin embargo, el decreto era ilegal al no contar con la aprobación del Parlamento. El plan fracasó estrepitosamente cuando Mossadegh fue alertado. Ordenó el arresto de los oficiales involucrados en la conspiración, y el Shah, temiendo el fracaso, huyó de Irán primero a Irak y luego a Italia. Sin rendirse, la CIA organizó un segundo esfuerzo el 19 de agosto. Kermit Roosevelt movilizó multitudes leales al Shah, incluyendo a personas pagadas miembros del ejército y, según algunas fuentes, clérigos y grupos criminales. Estas multitudes atacaron objetivos estratégicos, mientras Zahedi tomaba una estación de radio para proclamarse primer ministro legítimo. Se desataron enfrentamientos feroces en la residencia de Mossadegh, con cientos de víctimas. Finalmente, Mossadegh
fue arrestado después de que las fuerzas opositoras superaran a sus guardias. El Shah regresó a Irán victorioso, mientras Mossadegh fue condenado a arresto domiciliario. La Operación Ajax logró su objetivo, marcando el fin del poder de Mossadegh y abriendo un nuevo capítulo en la historia de Irán, donde el Shah consolidó su poder con un fuerte respaldo estadounidense. Este golpe no solo fue un evento interno, sino un punto de inflexión en la política de intervención occidental en Oriente Medio. El golpe de 1953 remodeló profundamente a Irán. Tras el derrocamiento de Mohammad Mossadegh, el Shah Mohammad Reza Pahlavi consolidó su poder estableciendo un régimen pro-estadounidense. Reprimió duramente a las fuerzas de oposición, incluyendo al partido Tudeh, el Frente Nacional y los grupos islámicos, silenciando cualquier voz disidente. La compañía petrolera anglo-iraní, más tarde rebautizada como British Petroleum, pudo reanudar sus operaciones ahora con la participación de compañías estadounidenses que compartían las ganancias del petróleo. Para mantener el control, el Shah creó la SAVAK, una temida policía secreta que utilizaba métodos brutales, como la tortura y los arrestos, para sofocar cualquier signo de rebelión. La controversia sobre la responsabilidad del golpe persiste. La CIA y el MI6 se atribuyen gran parte del crédito, respaldados por documentos de Eisenhower y memorias de los involucrados. Sin embargo, algunos argumentan que los actores locales como el general Shah-Hedi y ciertos clérigos podrían haber jugado un papel más importante, y que la CIA pudo haber exagerado su influencia para reforzar su prestigio. El legado de la Operación Ajax trasciende a Irán. Se convirtió en un modelo para intervenciones estadounidenses en el extranjero, inspirando golpes en Guatemala 54 y Cuba 1961. Décadas después, el presidente Obama reconoció el papel de Estados Unidos en el golpe. El golpe también sembró una inestabilidad duradera en Irán, alimentando el resentimiento contra Occidente y contribuyendo a las revoluciones posteriores, moldeando un futuro lleno de turbulencias. La crisis iraní de 1953 fue un punto de inflexión histórico, donde la aspiración de soberanía nacional chocó con las maquinaciones de la Guerra Fría. La lucha de Irán por controlar sus recursos petrolíferos fue sofocada por la intervención de Estados Unidos y Gran Bretaña, destacando la fragilidad de las naciones frente a las presiones de las superpotencias. Este evento ocurrió en un contexto global tumultuoso, coincidiendo con cambios importantes como la muerte de Stalin y los avances nucleares soviéticos, convirtiendo a Irán en un campo de batalla en el enfrentamiento este-oeste. El golpe no solo derrocó a Mossadegh, sino que reconfiguró la política iraní, consolidando el poder del Shah y sentando las bases para la dependencia de Occidente. Sin embargo, también dejó un legado de descontento, alimentando tensiones que llevaron a revoluciones posteriores. La historia de 1953 es un recordatorio de las consecuencias de la intervención extranjera y del poder del nacionalismo. Gracias por acompañarnos en Battleforge Legends. Dejen sus comentarios con sus opiniones y no olviden suscribirse para descubrir más historias históricas fascinantes.